ver qué vas a poner cuando hay dolor, edema, es del tipo de patología que tuvo nuestro paciente y cuándo fue agudo o fue crónico. En algunos libros refieren que agudo es antes de 30 días y después es crónico, pero lo que manejamos en rehabilitación agudo es antes de 3 meses se le llama agudo, después de 3 meses se le llama crónico. Pero hay muchos autores que también ven dentro de una semana, pues agudo va a ser el primero y el segundo día. Es lo que vamos a utilizar a frío. También depende, ya saben que de la tolerancia del paciente es muy importante saber si le coloco frío o calor. Y la facilidad del paciente para obtener el calor o para obtener el frío. Hay muchas formas de aplicar frío, hay muchas formas de aplicar calor y también ustedes como médicos le deben de prescribir calor o le deben de prescribir frío. ¿Cuántos minutos? ¿En dónde van a aplicar calor o frío? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué tan frío o qué tanto calor? ¿Sí? ¿Qué efectos fisiológicos, que son de las cosas más importantes? Aumenta extensibilidad del tejido con colágeno, disminuye la rigidez de articulaciones para poderlos movilizar a los pacientes que tienen fibrosis articular, disminución del dolor, cualquier tipo de dolor que tengamos, llámese muscular, ligamentario, articular, lo podemos utilizar en cualquier tipo de dolor. Dolor de cabeza, el frío le hace muy bien para bajar la intensidad de dolor de cabeza. Entonces, si ustedes aprenden las bondades de la termoterapia, lo van a utilizar en donde sea. En la punta del cerro, ahí lo van a poder utilizar, ya que no van a tener aparatos ni los van a poder mandar a rehabilitación. Entonces, utilizan la termoterapia. Para las jóvenes que tienen dolores durante el sangrado menstrual, también se usa el calor y les va muy bien para bajar la inflamación de la matriz. Disminución del espasmo muscular, que sabemos cuando tenemos espasmo en nuestro cuello, en nuestros hombros, que casi siempre está relacionado con el estrés. Disminuye la sensibilidad del estiramiento del uso muscular para mejorar la contracción muscular. Aumenta la velocidad de la descarga en el grupo de aferentes 1A y órganos tendinosos de Golgi. Esto es cuando hay una espasticidad, va a reducir el tono muscular. En personas con secuelas de EBC o evento vascular cerebral, parálisis cerebral infantil, hay que utilizar el calor y entonces los puedes movilizar mucho más, disminuyéndoles la espasticidad. Aumenta el flujo sanguíneo, esto es para disminuir el edema, para reducir, para mejorar la cicatrización de tejidos. Disminuye la inflamación, que es el edema y los exudados, aumentando la velocidad de filtración y difusión y la permeabilidad de capilares. Y aumenta el metabolismo tisular, esto es para reparación de tejidos. Indicaciones: dolor, procesos inflamatorios, disminución de contracturas musculares, incrementar flujo sanguíneo, mejorar arcos de movimiento. Ya sabemos que precauciones de las principales, pues quemaduras, si no siente el paciente, si no tiene sensación, según el tipo de piel, si hay infecciones no se puede colocar, y cuando tengan un paciente con alteraciones de coagulación no hay que utilizarlo. El frío terapéutico, la aplicación de frío con un propósito terapéutico para disminución del dolor.
Vamos a ver las indicaciones que son prácticamente las mismas: espasmo muscular, espasticidad, traumatismo mecánico, quemaduras, disminución de dolor en artritis reumatoide. Esto, de las principales, pues son traumatismo mecánico, quemaduras. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en esto hace vasoconstricción y evita que haya sangrados. Si ya las demás se puede utilizar igual que el calor local, pero ¿cómo le vas a aplicar a un niño el frío? Con PCI lo vas a enfermar o no lo va a tolerar, entonces mejor aplicar calor. Como que los hombres toleran un poco más el frío, pueden prescribir el frío. Después de cirugías, prescriban frío, pero siempre con una prescripción. No se vale que diga, colócate frío. No. Ellos no van a saber. Ustedes como médicos lo van a saber. Ahora sí lo van a saber. Entonces, usos clínicos: espasmos musculares o dolor muscular, contracturas musculares y de articulaciones, rigidez y dolor articular, traumatismos como los quirúrgicos, fracturas, cirugías menores o traumatismos térmicos o quemaduras, inflamación por infecciones, enfermedad vascular o síndromes dolorosos específicos y también que sea tolerancia de nuestro paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El síndrome de Raynaud, que es una enfermedad que tiene alteraciones que produce vasoespasmo distales, entonces podemos ocasionar necrosis. Por eso es importante conocer bien a nuestro paciente con una buena historia clínica. Si tienen infarto al miocardio, pues no le vamos a dar más vasoconstricción. Necrosis, patología vascular grave, antecedentes de tromboembolismo. En la pierna, donde tiene el tromboembolismo, no lo vamos a utilizar, pero sí lo podemos utilizar en el cuello, a distancia sí lo podemos utilizar y no va a tener efectos de vasoconstricción. Vamos a pasar al siguiente método que tenemos en la siguiente alternativa terapéutica en rehabilitación. Esto sí nosotros lo manejamos en rehabilitación, aunque hay muchos médicos que prescriben TENS. Los TENS son corrientes muy bondadosas, pero como lo desconocen tanto el médico como el paciente, pues todos compran TENS. ¿Te duele algo? Cómprate TENS. Y ahorita van a ver para qué nos sirven los TENS, que realmente funcionan, sí, pero tenemos más técnicas, más herramientas en cuanto a corrientes terapéuticas para mejorar las patologías de nuestros pacientes. Hago un espacio. Las jefes de grupo, si me pueden ir pasando lista en silencio, por favor. Gracias. Entonces, tenemos corrientes terapéuticas muy importantes para nuestras patologías, que son las corrientes de alta frecuencia. Se dividen si tienen más de 1000 Hz, las corrientes de baja frecuencia, que si tienen menos de 1000 Hz. Las de menos de 1000 Hz son las que vamos a trabajar nosotros y se va a llamar electroterapia, y las de más de 1000 Hz es la diatermia, es de alta frecuencia, también se utilizan en rehabilitación, pero es un poquito más complicado aplicarlas, es de más sensibilidad para nuestro paciente. Que la diatermia es del calentamiento local de tejidos en una zona del cuerpo bajo la influencia de un fuerte campo magnético o eléctrico, lo que contribuye a la relajación de los músculos y alivia la sensación de dolor. Y el calor se produce incrementando el flujo sanguíneo. Entonces, esto es una terapia por microondas. Entonces, ya quedamos, la diatermia es una corriente de alta frecuencia de más de 1000 Hz, que ocasiona calentamiento profundo con fines terapéuticos. La diatermia de onda corta, de aplicación de tratamiento de corrientes de alta frecuencia. Esto es importante saber que es un calentamiento profundo.
la profundidad es más de 3 centímetros. El calentamiento superficial es de la superficie de la piel a 3 centímetros, 2 centímetros, no, perdón, de la superficie de la piel a 1.5 centímetros, eso es superficial. Más de 1.5 es profundo. ¿Por qué es importante saber sobre la diatermia? Porque podemos quemar a nuestro paciente. Esto sí va a abarcar, llega hasta hueso, que si sabes aplicar estas corrientes le va a ir bien al paciente. Ahora, son aparatos muy caros y en lo personal he visto bondades en otros aparatos y no tengo la diatermia porque hay muchas contraindicaciones, entonces he sacado a los pacientes con las corrientes de baja frecuencia. Los componentes de una diatermia es una fuente de energía, un circuito oscilante. A ver, aquí está, una fuente de energía, un circuito oscilante y el paciente entonces se va a colocar alguna parte que queremos trabajar, va a estar entre las fuentes de energía y el circuito oscilante. Entonces se utiliza una máquina, nuestro paciente, y abajo se pone una placa para que de ahí esté emitiendo las microondas y esté generando calor. Entonces vean la profundidad que genera una diatermia. Ahorita ya los aparatos ya están más sofisticados, que ya evitan que haya quemaduras. Antes sí había más quemaduras. Esto utiliza campos magnéticos o eléctricos de una frecuencia de 0.527.12 megahertz con una potencia de algunos cientos de vatios. Lo importante es que hay dos tipos de diatermia. La diatermia capacitativa, que es la superficial, y la inductiva, que es la profunda. Por lo regular utilizamos la profunda en algunas clínicas de rehabilitación. La capacitiva es la superficial, nos da calor local a nivel de piel o en grasa, y la tecarterapia o hipertermia de contacto no va a ser la superficial. Y la diatermia inductiva es la que utiliza un campo magnético que genera profundamente en el cuerpo, resultando corrientes que calientan los músculos, huesos, todos los tejidos los va a calentar. Entonces tenemos que, también hay muchas contraindicaciones. En los pacientes tenemos que seleccionar si nuestro paciente no tiene insuficiencia venosa, que no tenga sensibilidad en la piel, que haya tenido tromboembolismo, que no tenga metal o metal como placas o tornillos de metal en su interior. Esas son las contraindicaciones de tener la diatermia, ¿sí? Entonces tenemos que ver bien a nuestro paciente antes de cada aplicación de una terapia. Las corrientes, estas van a tener una oscilación periódica y alternas de 1 a 30 millones de hertz. Su longitud de onda va entre 3 y 30 metros, que son ondas cortas. Y en forma continua, cuando la aplicamos en forma continua, nos da un efecto térmico, que es un calor por degradación de energía eléctrica a energía calórica. ¿Qué precauciones? A ver, aquí. Las ondas cortas penetran de 5 a 7 centímetros por debajo de la piel. Entonces tienen que saber todo lo que van a abarcar para aplicar una diatermia, que por lo regular este método lo pone el médico rehabilitador. Algunos fisioterapeutas, cuando se lo indica el médico rehabilitador, lo pueden aplicar porque tienen algunas contraindicaciones, entonces van a saber cuál paciente es el adecuado para una diatermia.
¿Qué precauciones? Pues debe tener una base, o cama o silla de madera, puede haber posibles quemaduras, no debe de haber implantes metálicos y pues esto nos puede aumentar el flujo menstrual. Por eso, y siempre se los voy a estar recordando, aunque me odien porque les diga que una buena historia clínica, vamos a dar un buen tratamiento y vamos a tener un buen efecto, ¿sí? De terapia. Y no se aplican embarazadas. Corrientes, que con estas precauciones, pues podemos ir quitando muchos pacientes, ¿sí? Entonces no va a ser de lo mejor que tengamos para nuestra terapia. Indicaciones: dolor en fase subaguda de reacciones inflamatorias como reumáticas, postraumáticas, metabólicas. Utilizan la diatermia en pacientes que no mejoran con electroterapia, con termoterapia, con ultrasonido, láser, entonces los pasan a diatermia. Por lo regular, conmigo, ¿qué les digo? Tengo muy buen efecto con la electroterapia y en afecciones crónicas como artrosis. Vamos a hablar, nuestro siguiente tema es la corriente de baja frecuencia o electroterapia. Este es uno de los aparatos que utilizamos y que se utilizan mucho por su facilidad, pero hay muchas marcas, muchas formas de aparatos. Hay unos fáciles, otros sencillos, otros más rudimentarios, pero no dejan de ser buenos. Yo en lo personal tengo este tipo de aparatos que me han salido muy buenos. También he comprado otros, nada más que no me he adaptado tanto. Pero este es uno de los aparatos, tiene electroterapia, corrientes de baja frecuencia y tiene ultrasonido. Entonces, corrientes de baja frecuencia son las corrientes que que tienen menos de 1000 Hz. Si tienen más de 1000 Hz, ya es una diatermia. Si es menos de 1000 Hz, son todas las corrientes que vamos a utilizar. Estas tienen trenes de impulsos modulados y no modulados. Entonces, tienen un sinfín de formas de aplicar las corrientes de baja frecuencia. Entre estos tenemos las exponenciales, las diadinámicas, las farádicas, las interferenciales, los TENS, las rusas, el alto voltaje, monofásicas, microcorrientes, entre otros. Una de ellas las podemos modificar de acuerdo a lo que necesitamos en tiempo y en frecuencia. Muchos médicos que desconocen de esta terapia le dicen a su paciente, a veces neurólogos, a veces traumatólogos, cómprate unos TENS y te los aplicas. Pero ni saben cómo se aplican. Ahí tienen los aparatitos porque hay un cátodo, un ánodo, hay que saber si es bifásico, monofásico. Hay muchas cosas que ver en cada una de las corrientes y cuál vamos a aplicar y en dónde vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, es importante la aplicación. Si su dolor es en la región de deltoidea, entonces podemos aplicar uno superior, inferior, y luego este es el negro, perdón, este es el rojo, este es el negro, acá un negro y acá un rojo. Se puede poner en X y entonces nuestra corriente, una de nuestras corrientes va a ser en X y entonces va a trabajar todo este cuadrado, porque normalmente las corrientes van del cátodo al ánodo, pero hay una corriente que podemos aplicar que va de cátodo a cátodo y de ánodo a ánodo. Entonces aplicamos en toda la región. Que aquí trabajamos un deltoides, pero tenemos que hacer el diagnóstico si es un ligamento, si es un músculo, si es un nervio, si es una fractura, qué zona de la fractura es la afectada, qué afectación tienen, en qué músculos son los débiles para darles fuerza.
¿Cuáles son los efectos de la electroterapia? Unas son antiinflamatorios, otras son analgésicos, otras mejoran el trofismo, otras mejoran la potencia, la función neuromuscular, algunas son térmicas en el caso de la electroterapia de alta frecuencia. Solo las de alta frecuencia, las de baja frecuencia, estas nada más son antiinflamatorios, analgésicas o nos mejoran la función neuromuscular, que es una controversia como, esta es una clase que no conocen algunos médicos en el pasado, no se daban clases de electroterapia ni de medicina de rehabilitación, entonces piensan que rehabilitación es solo vete y súbete a una bicicleta fija y esa es rehabilitación. No, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar en nuestros pacientes. Además, el médico rehabilitador diagnostica y da el tratamiento, ¿sí? Efectos, pues fortalecimiento muscular, que lo dan algunas corrientes, mejora el transporte de medicamentos, disminución del edema, control de dolor, mejora cicatrización de heridas. Algo importante que deben de saber que nosotros trabajamos con úlceras del diabético y las podemos cerrar. Claro que utilizamos antisépticos, utilizamos gasas para mejorar la cicatrización, pero si un pie está sufriendo porque no tiene la circulación adecuada, por más que le pongamos, no va a cerrar una herida. En cambio, si mejoramos la circulación de toda la pierna, entonces vamos a ayudar a que sanen sus heridas. Ya con el antiséptico evitas que haya infecciones posteriores. Corrientes, aquí tenemos algunas corrientes que se utilizan como parálisis faciales cuando hay denervación, ¿sí? Los impulsos rectangulares o exponenciales y progresivos, esto nos da la corriente que se llama monofásica. Y estos nos da una estimulación eléctrica en las fibras musculares, activando la síntesis de proteína y retardando la fibrosis. Algunos médicos, perdón por decir algunos médicos, pero ya lo he escuchado mucho, en que no sirve la electroterapia en las parálisis faciales. Y resulta que si le colocamos una corriente adecuada a nuestro paciente, le vas a ayudar a estimular eléctricamente la fibra muscular. Activas la síntesis de proteína y retardas la fibrosis. Si no se mueve los músculos, va a haber fibrosis y después ya no va a lograr la movilidad adecuada de cada uno de los pacientes, ¿sí? Ahora, que hablando de parálisis facial, tenemos que saber que hay leves, moderadas y severas. La leve es la que todos los pacientes les van a escuchar. Yo me curé, me ponía un jitomate, me lo sobaba y me curé. Ponte un jitomate. El otro va a decir, no, yo me tomaba un té de hierbabuena 5 veces al día y le hacía así y me curé. Son las leves, las que sin médico, sin terapia, sin nada, van a regresar a la normalidad. Las moderadas necesitan ya de fisioterapia. ¿Por qué? Porque si no van a empezar a tener fibrosis y van a terminar con secuelas. Las severas, esas, aunque manejemos toda la terapia habida y por haber, medicamentos, van a ser de larga evolución y además la mayoría terminan con alguna secuela, algunos más, algunos menos, pero van a terminar con secuelas. Son los que dicen, es que seguramente fue porque fui a ver al médico al tercer día. No, es que me tardé una semana en ir al médico. No, es que fui con fulanito y pues no me mejoré. Entonces fui con sutanito, no me mejoré. Ahora fui con sutanito, es porque me dieron mala terapia.
No, es porque tienen una parálisis facial de un grado severo y el nervio se afectó tan fuerte que no hubo regeneración del nervio y pues hubo una gran fibrosis muscular. Entonces, estas corrientes de impulsos rectangulares o exponenciales estimulan músculos denervados, como en la parálisis facial o en neuropatías. Neuropatías también tenemos una neuropatía una monopatía del mediano que nos da el túnel del carpo, del cubital. Aquí a veces se lastima en el cubital, el radial, cuando hay fracturas de húmero, se afecta. En las piernas, en la cara externa, se afecta el nervio peroneo y nos afecta el tibial anterior, que nos da la dorsiflexión de nuestro tobillo. Entonces son los que dan el pie péndulo. El paciente camina con el pie péndulo y le cuesta trabajo, levanta la cadera. Esto se los digo porque en alguna vez de sus otras clases lo van a escuchar, ¿sí? Pero quiero que sepan por qué es importante usar estas corrientes en algunas enfermedades. No es nada más de, ay, ¿dónde vamos a utilizar una monofásica, una exponencial? Bueno, pues cuando tenga una marcha en este patch es porque se lesionó el nervio peroneo, que a su vez afecta al músculo tibial y entonces ocasiona el pie péndulo. No deja que tenga la dorsiflexión el pie, pero utilizamos en el tibial anterior la corriente, tibial anterior, en el cara anterior de tobillo, y entonces, pues poco a poco podemos ir reinervando al nervio. Hay muchas cosas que podemos mejorar y no dejarlos a la buena de Dios. El médico le dice, pues tómese complejo B y regrese en 3 meses a ver qué tanto mejoró. No sean así. Búsquenle alguna forma para mejorarlos más rápidamente y que queden sin secuelas. Además, un médico rehabilitador, aparte de tratar de ayudar y mejorar la función, cuando ya un paciente ya no tiene la forma, porque hacemos estudios de diagnóstico como la electromografía, por ejemplo, pensamos que tiene pie péndulo, ya no funciona, le hicimos electromiografía y vemos que el nervio ya no funciona. Entonces, ¿lo vamos a dejar así? No. También nuestra función como médico rehabilitador es ayudarle a que camine mejor. Le colocamos una férula a 90 grados y entonces esta férula va a ir por detrás, planta del pie, y entonces nuestro paciente va a caminar ya